Daniel Matamala presenta Lo que importa. En el episodio de hoy, el balance de Boric. Conversamos con Alberto Mayol, sociólogo, y con el analista político Carlos Correa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor. El domingo pasado, por cuarta y última vez en este mandato, el presidente Gabriel Boric entregó su cuenta pública. Hubo pocos anuncios, no tantas promesas y sí un intento por dibujar el legado de su gobierno, resaltar lo que se hizo, explicar lo que no se hizo y admitir cuántas cosas cambiaron. Fue un discurso muy diferente al primero, donde, además de llamar a la unidad, Boric dibujó altas expectativas para su gestión. En ese junio de 2022, el recién asumido presidente prometió una reforma de pensiones centrada en la solidaridad y el fin de las ISAPRES, una jornada laboral de 40 horas, la creación de un Fondo Nacional de Salud para superar la división entre ISAPRES y FONASA, condonar las deudas por estudiar, crear un ministerio para pueblos indígenas, reformar a las policías, establecer la prohibición total de tenencia de armas para civiles y una reforma tributaria para tener un sistema de impuestos más progresivo. Una primera manera de medir el éxito o fracaso de un gobierno es compararlo con sí mismo, con las expectativas que generó y las promesas que hizo. Y es evidente que en ese parámetro, este gobierno saca nota roja. De la lista de compromisos de su primera cuenta podemos rescatar las 40 horas, que son ley y se están implementando gradualmente, y una reforma de pensiones con algunos elementos de solidaridad, aunque muy diferente a la que planteaban, ya que aumenta el ahorro individual y el dinero administrado por las AFPs. De lo demás, se ha logrado muy poco, no solo por la falta de votos en el Congreso y la impericia política, sino por algo más profundo. El oficialismo ha dejado de creer en muchas cosas que proclamaba como verdades absolutas hasta hace algunos años. Renuncia, dirán algunos, aprendizaje, dirán otros, pero lo cierto es que cuando las papas quemaban, el gobierno eligió rescatar a las ISAPRES, de una manera bien grosera, en vez de terminar con ellas. Decidió respaldar a rajatabla a las cúpulas policiales en vez de refundarlas o de reformarlas. Decidió convertir al Estado en socio de SQM en vez de cortar los lazos. Y nada de eso tuvo que ver con mayorías en el Congreso, sino con la propia falta de voluntad del gobierno para implementar las que eran, pero al parecer ya no son, sus ideas. Un gobierno que partió denunciando el uso de militares en tareas de seguridad y los estados de emergencia en el sur, terminó volviendo permanentes esas medidas que eran excepcionales. En delincuencia, la agenda que han impulsado se parece mucho más a la de los candidatos Kast y Sichel que a la del candidato Boric. Y en materia tributaria renunció a su tan anunciada reforma que haría que las mayores fortunas pagaran más impuestos. De otras promesas de campaña ni hablar: transporte público gratuito, un Banco Nacional del Desarrollo, farmacias, ferreterías y hasta inmobiliarias populares. Si te he visto, no me acuerdo. Fueron promesas que duraron tanto como los panfletos de campaña en que estaban impresas. Una segunda forma de medir el éxito o fracaso de un gobierno es su popularidad. Aquí habrá que decir que la aprobación del presidente Boric, en torno al 30%, es parecida a la de Michelle Bachelet II y muy superior a la de Sebastián Piñera II a esta misma altura de sus mandatos. Boric no tuvo luna de miel. Comenzó de inmediato como un gobierno de minoría y ha seguido siendo, por casi 4 años, un gobierno de minoría. Pero a diferencia de Piñera, que llegó a estar bajo el 10%, su apoyo nunca se desfondó. El boricismo, por llamarlo así, tiene un núcleo duro, cerca del 25%, que no lo ha abandonado en ningún momento. Esto le ha permitido mantener el barco a flote, aunque el timón esté apuntando en direcciones distintas a las que se prometieron al momento de zarpar. Una tercera forma de medir el éxito o fracaso de un gobierno son las cifras que muestran el estado del país. Y ahí los datos son mixtos. Por un lado, Chile ha seguido creciendo a cifras muy modestas. El gobierno del presidente Boric va a promediar cerca del 2% anual, tal vez incluso menos. La deuda pública ha seguido aumentando, llegando al 42%, el nivel más alto desde 1990. Por otro lado, bajo este gobierno se ha creado 500.000 de empleos y se ha controlado la inflación. En materia de seguridad, si bien la situación es mucho peor que los datos históricos del país, es cierto que ha habido avances. El dato más importante es el de los homicidios, que llegaron a su pic en 2022 con 1.330.
Luego han bajado a 1.249 en 2023 y a 1.207 el año pasado. Seguimos muy por sobre el promedio histórico, pero con bajas sostenidas en los últimos 2 años. Una cuarta forma de medir el éxito o fracaso de un gobierno es su continuidad. Si después de 4 años la ciudadanía decide seguir con su línea o prefiere un giro en la dirección. Y al menos hasta ahora, todo indica que tal como ha ocurrido en las últimas 4 elecciones, la gente volvería a optar por el cambio. Las encuestas son hasta ahora desoladoras para el oficialismo, con 2 candidatos de derecha muy arriba en los sondeos. El oficialismo ni siquiera tiene la seguridad de pasar a la segunda vuelta. Pero claro, en política todo es posible y ese balance solo lo vamos a poder hacer en el mes de diciembre. Hay todavía una última forma de medir el éxito o fracaso de un gobierno. ¿Qué tanto avanzaron o retrocedieron sus ideas? Y ese parámetro es el más demoledor de todos para la presidencia de Boric. En todos los asuntos de interés público, desde la seguridad al debate constitucional, desde previsión a inmigración, hoy este país está más a la derecha, mucho más a la derecha, que hace 4 años. Uno podrá discutir qué tanta responsabilidad tiene el presidente y qué tanto esto se debe al fiasco de la convención, a los problemas en migración y delincuencia o al clima internacional, pero sin duda las ideas de izquierda o progresistas se han vuelto más impopulares bajo la presidencia de Gabriel Boric. El balance de Boric, ese es el tema de hoy en Lo que importa. Ya estamos junto a Alberto Mayol. Alberto, bienvenido a Lo que importa. ¿Qué tal, Daniel? Estuviste el domingo en la cuenta pública Sí. del presidente. ¿Qué te pareció lo que viste? A ver, sin eje, no ni bien ni mal, sino que le faltó un eje claro. Este era un gobierno que tenía una propuesta. Esta era la última cuenta pública, había que hacer el balance, más que la proyección. Siempre se quedan un par de meses, pero es difícil. Uno esperaría una doctrina, una visión doctrinaria, porque es indispensable decir, mire, nosotros propusimos una transformación. Hay que explicar por qué pasaste de la transformación al concepto de normalización, es decir, restauración. Que eso es lo que en algún momento el gobierno dice, nosotros recibimos un país que venía muy mal y tuvimos que dedicarnos a normalizarlo. Bueno, veníamos con un país que estaba efectivamente en crisis, que sigue en crisis en términos institucionales, que venía con un problema de crecimiento, y sigue el problema de crecimiento, que venía con un problema de aumento del gasto público, que era efectivamente necesario, pero que era desafiante hacerlo crecer de una manera tal que fuera productivo desde el punto de vista económico y que fuera al mismo tiempo resolviera las problemáticas sociales que estaban en juego. Ese es el debate al cual tenía que afrontar, tenía que evaluar cómo ve él que eso ha funcionado, si detrás de este proyecto, porque si la idea era volver a normalizar el país, entonces el discurso del Frente Amplio de origen no tenía ningún sentido de existir, porque la normalización la podía ofrecer un grupo conservador, la podía ofrecer Kast, sin ningún problema, le quedaba súper cómodo la normalización. Entonces, ¿cómo tú explicas una transformación restauradora? No es nada fácil, ¿ya? Y había que, a mí me recuerda el desafío que le escribía los discursos a Obama, que decía, bueno, me dicen, tenemos que ir a Nagasaki y el presidente tiene que hacer un discurso. Y no va a pedir perdón. ¿Y qué digo en Nagasaki? Claro, ¿y qué queda una vez que este gobierno, y ya vamos a hablar de las razones, digamos, pero que asume de alguna manera que no va a ser un gobierno transformador, más allá de algunas reformas, pero no va a ser un gobierno transformador en el fondo? ¿Qué es lo que queda para un gobierno una vez que asume eso? Bueno, es que esa es la pregunta que tenía que contestarse el día domingo. En mi opinión, lo que queda es otro gobierno más que queda sumido en la confusión de un proceso de desinstitucionalización fuerte que hay en Chile, de una crisis fuerte, donde esta generación, que era la generación convocada, llamada a la resolución de esa crisis, porque es la única generación que no estaba en la élite antes, y por tanto se les acepta los ingresos en la medida en que traen una solución. Y entonces ahora esta élite nos viene a decir, acepto el ingreso a la élite, pero tampoco tengo solución. Y eso es bastante incómodo, ¿no?
Ahora, esta élite, por llamarla así, surge, y vamos a hacer la historia un poquito más larga, en 2011, cuando Sí. comienza este proceso de impugnación social al orden que venía desde el año 90 en adelante o más atrás, si uno piensa en las reformas neoliberales. Pero el año 2011 claramente irrumpe esta generación junto a un proceso de impugnación social con la revuelta estudiantil. Y este proceso de impugnación va creciendo y llega incluso al estallido. Y finalmente esta generación llega al poder justo cuando aparentemente el ánimo social comienza a cambiar, o este ánimo de impugnación, o esta etapa de impugnación al parecer comienza a cerrarse después del estallido. ¿Qué ocurre ahí en esa temporalidad en la cual el Frente Amplio y los grupos que lo respaldan llegan al poder? Es que yo creo que hay una causalidad, no es que cambie el escenario solamente. Cuando un grupo social nuevo le es permitido entrar a la élite es porque la ciudadanía te dice, por decirlo futbolísticamente, te paso la pelota. Y cuando tienes la pelota tienes que tratar de hacer goles. La pelota se les pasó ya el 2012. El 2013 ya con mucha claridad. La crisis se manifiesta el 2011. Pasa lo mismo en España, por ejemplo, y Podemos el 2013 ya tiene un partido en plena forma, con candidatos concejales en todo el país, con concejales por todas partes, creciendo rápidamente. ¿Ya? Resulta que aquí se convierten en 2, después en 3 diputados, sin un eje político muy claro entre los 3, más bien una relación personal. ¿Ya? Un liberal, un autonomista, que con los liberales se supone que no tienen nada que ver, ¿ya? Y la liderazgo de Giorgio Jackson, que nunca ha sido claro si es más socialdemócrata, más socialliberal, menos, en fin, ni siquiera se ha definido. Entonces, no hubo un proyecto rápidamente de hacerse cargo. Y aún así la gente dijo, esperémoslo, pues son jóvenes, ¿ya? Esperémoslo. 2017 ya se viene, había que hacerse cargo. Y toda la tesis central dentro del Frente Amplio era, retrasemos todavía más este proceso, todavía nos falta. Sí, a ellos les podía faltar los años, pero Chile necesitaba que alguien se hiciera cargo de la crisis, y los llamados a resolver la crisis eran ellos. Y cuando llega el proceso donde se vota por Boric, entonces, cuando apenas los chilenos tuvieron la oportunidad de decirle, oiga, ya, la pelota es suya, de verdad, hágalo, hay un proceso de desajuste. La Convención Constitucional tiene un claro proceso de desajuste. Pueden decir lo que quieran de las noticias falsas, noticias falsas yo he encontrado del 1700, de toda la vida, ¿no? Pero hay un proceso de desajuste evidente. El Frente Amplio nació impugnando una dimensión muy tradicional de la izquierda, que es el modelo de desarrollo, y de pronto migró y muy tardíamente, muy al final recién, a unas teorías más identitarias, y eso por distintas razones, entre otras cosas porque Chile no es un país desarrollado. Esos son valores posmodernos. Era muy raro que eso prendiera, que funcionara. Y ese desajuste significó un retiro. La gente que votó por Gabriel Boric, la gente que hizo pasar de 25 a 55 en un mes, esa gente, ¿ya? Obviamente no era de Boric. Y obviamente vota por él esperando que custodie una propuesta razonable. Y el desajuste de la Convención Constitucional, más los primeros arrebatos, la visita inopinada a la Araucanía, sin el primer día de trabajo, sin preparación, todo ese tipo de cosas molestaron a un perfil de chilenos, que te podría hablar de ese grupo, que es el que está explicando en gran medida la crisis. Hablemos precisamente de eso, porque se hace muy difícil, y se ha hecho muy difícil con este cambio además del voto voluntario, porque el presidente Boric es el último presidente chileno elegido con voto voluntario, no hay que olvidar eso, y el plebiscito de la convención es la primera elección en que hay voto obligatorio. Entra una cantidad de millones de nuevos votantes, y todavía recién ahora vamos a tener la primera experiencia presidencial con voto obligatorio. Por lo tanto, ¿quiénes son esos votantes? ¿Quiénes son esos chilenos que de alguna manera parecen más bien haber migrado desde una posición crítica hacia el poder, crítica hacia las élites, pero que hoy día más bien parecen seducidos por un discurso más bien de derecha que por el discurso de izquierda? Lo que se llama en sociología una correlación espuria en estadística. Una correlación espuria. Se habla mucho del voto nuevo de aquellos que están obligados a ir a votar. Hay una diferencia de perfil, pero no tiene que ver con con el hecho de que sea un voto obligatorio voluntario. Lo que hay detrás es lo siguiente. Durante estos años, a los 3/3 históricos, le creció lo que yo llamo un espejo roto. Le creció un otro yo disruptivo. ¿Ya?
Ese otro yo disruptivo es una persona que piensa lo mismo en casi todas las variables, salvo en las relaciones con las élites, con las instituciones, con los liderazgos. En esa dimensión están desajustados por completo y por tanto culpan tanto a su propio sector como a todos los demás. O sea, no creen en ninguna élite. No creen en ni siquiera en ninguna... las que serían ideológicamente más cercanas en teoría. Claro, pero se les resuelve a los que están en la fase disruptiva de izquierda, se les resuelve porque saben una cosa, odian a la derecha. Y se les resuelve a los que están en la derecha porque saben una cosa, odian a la izquierda. Por lo tanto, van a votar en contra de. Y por eso votan mucho extremo. Pero pasa un problema con el centro, con los que éramos, o sea, ese sector que nosotros denominábamos concertacionistas, ¿ya? Que ya no existen. O sea, nota paréntesis, este diseño de Toa no existe. No existe esa persona a la que ella le habla. Puede tener los votos y puede ganar la primera, pero va a ganar a pesar de su campaña. Bueno, cierro paréntesis. Allí, en ese grupo, se produce un fenómeno, el malestar social es un fenómeno cognitivo. No es rabia. La rabia es una consecuencia del fenómeno cognitivo. El fenómeno cognitivo es que tú no entiendes para qué existe la élite. No entiendes para qué existe la institución. No entiendes para qué existe la política. No entiendes para qué existe la democracia. ¿Ya? Todo eso se te pierde en el mapa y en esa confusión te mueves. Y claro, los que están en los extremos tienen una certeza, lo que odian. Pero los del centro tampoco saben a quién odian. Y tampoco saben a quién quieren. Entonces van ensayando. El bolsón de votos que hay ahí, en este grupo, que tiene todos los valores de la concertación, menos la dimensión respecto a la institucionalidad de las élites, es el 30% de los votantes. El 30%. Esas personas hoy día están, un grueso importante está en el centro político, pero hay varios de ellos que ya no están en el centro y que están hacia la derecha. Perdona, ¿y ese grupo, Alberto, va a hacer oposición a cualquiera que esté en el gobierno en esta especie de pivote, de ir cambiando el objeto de odio, por decirlo así? ¿Al que tenga poder lo van a rechazar? Tiene una alta probabilidad porque tiene un sueño muy difícil de cumplir. Son personas muy aversas a la corrupción. Son personas que consideran que hay que hacer una especie de refundación institucional, pero que no quieren la incertidumbre de una refundación institucional. Quieren que inmediatamente se produzca orden, que una especie de transformación con un cierto ribete de autoritarismo que permita procurar ese orden rápidamente. ¿Ya? Pero ese autoritarismo en servicio de un camino que sea institucionalista y que eventualmente sea democrático. Entonces, con derechos sociales, con un conjunto de elementos, pero con esta certeza que da un principio de autoridad más fuerte. Y eso, Alberto, tal vez sea parte de la explicación de lo que ocurrió, de un Chile que quería transformaciones, sí, que empujaba por transformaciones, que votaba por transformaciones, pero cuando comienzan a hacerse estas transformaciones que significan evidentemente desorden, significan confusión, inmediatamente pone el freno de mano y dice, no, o sea, esta transformación no puede ser con esta especie de situación tan compleja, tan desordenada que no se ve para dónde se ve, e inmediatamente dicen, no, ahora lo que queremos son certezas y queremos mantener las cosas más o menos como están. Por supuesto. A ver, eso está pasando en todo el mundo. O sea, yo no me olvido nunca lo que dijo Macron la última vez que ganó. Macron tiene mucha conciencia, no lo ha logrado estivar la carga igual, pero tiene mucha conciencia del problema. Él dijo, yo sé que a mí no me eligieron a mí con mi proyecto. Me eligieron como custodio de la República Francesa. Porque recordemos que la otra candidata era Le Pen, claro, en la segunda vuelta de la extrema derecha. Entonces él me eligieron por eso. Y yo sé que esa es mi labor. Entonces, el problema es si el presidente Boric sabe por qué le votaron. Mi impresión es que él no tiene claro por qué le votaron. Un día cree que le votaron para normalizar el país y otro día cree que es para la transformación del país. Insisto, la política requiere un cierto ejercicio doctrinario, donde un sector construye su propia doctrina de cómo se va a mover y el margen de maniobra. Y ese trabajo el Frente Amplio no lo hizo. No es solo culpa de Gabriel Boric. Lo que pasa es que al presidente le toca la responsabilidad de todo lo que pasa a su alrededor, por definición. Para eso se le vota. Entonces, es para que haya un culpable. Y en ese sentido, él efectivamente no ha sostenido este escenario más confuso. Podría ocurrir que el siguiente gobierno, no se ve mucho por dónde, podría ocurrir que un siguiente gobierno
real, hipotético, podría eventualmente hacer 2 o 3 jugadas que le permita ganar tiempo, porque el problema de esto es además ganar tiempo. Un poco de confianza. Te voy a dar un año, a ver qué pasa. Un poco lo que pasa a Milei, que Milei con la magnitud del desastre anterior, Milei no lo ha hecho bien, pero la gente dice, no, ya, pero sabes que lo que hay al frente, Claro. entonces te damos otros 6 meses, digamos. Que te den un poco de tiempo para poder reconstruir institucionalmente, y con 2 o 3 jugadas buenas eventualmente se podría ocurrir que este grupo no vaya a ser una oposición radical. Ahora, Alberto, lo que pasó con este gobierno fue precisamente también que no tuvo tiempo. Este gobierno no tuvo la luna de miel, que uno generalmente dice, bueno, hay un par de meses por lo menos en que la opinión pública más o menos lo va a apoyar. Este gobierno ya a las 2 semanas estaba en torno al 30% y de ahí no se ha movido mucho más. O sea, tampoco logró en ningún momento generar un apoyo en torno a la gente que lo había apoyado más bien circunstancialmente en la segunda vuelta. Mucha de ella fue a votar básicamente contra Kast, un poco siguiendo el ejemplo de Macron, ¿no? Sí. Contra una alternativa que habían como muy extrema, sobre todo mujeres, sobre todo jóvenes, sobre todo en sectores urbanos. Pero tampoco ese electorado tuvo cierta paciencia para decir, bueno, lo vamos a apoyar 1 año, 2 años y veamos qué pasa. De inmediato se quedó de vuelta en su núcleo duro que lo había apoyado en la primera vuelta. ¿Sabes lo que pasa? Es que justamente el problema de cuando tú no estableciste cuál es tu doctrina. Tú estableciste una tesis que a mí me parecía muy mala, pero era tu tesis, que era la tesis que se había establecido en el gobierno de que el gobierno partía el 3 de septiembre. Que había un interregno que no se hacía nada. Claro, con el plebiscito de septiembre, si es que ganaba el apruebo el 4 de septiembre, de ahí partían en serio. Ahí partían en serio y todo este tiempo era intersticial. Que en política el vacío es muy jodido. Pero esa era la tesis. Si esa es la tesis, explícame tú cómo el primer lunes del gobierno. Entonces esto ocurre un viernes, el viernes no es día de laboral. El primer día laboral, la ministra de Interior, sin preguntarle a las policías, sin preguntarle a los anteriores ministros, sin saber a qué iba, se va a la Araucanía. Entonces, no voy a hacer nada hasta el 3 de septiembre. Pero el primer día voy a ir a la Araucanía a ver qué pasa. Ya, pero ahí estaba la idea de un símbolo, ¿no? De intentar gobernar un poco mediante símbolos de que, bueno, nosotros sí podemos entrar a Temucuicui. Y que ese símbolo de alguna manera iba a ser suficiente para generar un cambio. Bueno, eso ya es un pensamiento, es casi como lo de Milei, que es un pensamiento mesiánico en el fondo. O sea, es la idea de que, dado que yo aparecí, ¿ya? Y esto pasó en la izquierda muy fuertemente. Pero es la idea de creer que tu sola presencia cambia la realidad. El hecho de que tú eres una persona nueva, que no viene de la élite tradicional, cambia la realidad inmediatamente. Esa convicción está demasiado fuerte y sigue estando. Es muy sorprendente y funciona en el electorado de izquierda. El electorado de izquierda, mira, te pongo un ejemplo súper simple. Entre la gente que le pone una nota 4 a Gonzalo Vinter, 4, ya tiene un 15% de gente que lo vota con nota 4. Si tú vas a la derecha, antes de la nota 5 nadie vota a alguien. ¿Ya? Menos un 15%. Llegas al 15% en el 5, al 35% en el 6. ¿Ya? O sea, es así. ¿Ya? No hay exigencia. Por ejemplo, pasó, que a mí me llamaba la atención en la encuesta, que asume Boric y la evaluación sobre las instituciones en Chile de la gente de izquierda había saltado unos puntajes espectaculares. O sea, la institución ya está resuelta, se solucionó el problema. Entonces, hay una tesis ahí que es muy que probablemente viene de la sensación de la búsqueda de una victoria después de años de espera, pero hay una sensación muy mesiánica de que esto se resuelve efectivamente con la mera presencia, con las meras palabras que se han dicho siempre ritualmente. Y el gobierno tendió a descansar un poco en eso, en vez de hacer la pega, que es mucho más difícil, de decir, bueno, si el objetivo es que se pueda la autoridad entrar a Temucuicui, hay que hacer un trabajo súper fuerte, importante, muy difícil, por cierto. ¿Ha faltado tener la sistematicidad, la disciplina para hacer ese trabajo? Y defender lo que hacen. A ver, cuando la ministra contacta al líder ¿cómo se llama al líder mapuche, ¿no? Que lo meten preso después. Se me olvidó el nombre. Bueno, no importa. Lo que importa, cuando ella lo contacta por teléfono, ¿ya? Supuestamente que fue todo un lío, la echaron del gobierno, ¿ya? A ver, a Janet Vega, ¿no? Resulta que Yaitul. Esa
esa ministra hizo algo que han hecho los primeros ministros de Inglaterra, de España, del presidente de España. O sea, contactar, porque si tú dices es que funcione la justicia, entonces no hay otro poder entonces. Claro. O sea, la justicia es la que ve el tema. Intentar buscar soluciones políticas. Busca una solución política, es parte de tu trabajo buscar soluciones políticas. O sea, ¿cuál es el problema? Entonces, le pasan el tema porque estaba quemando. Le dicen, ministra, usted no tiene nada que ver con este tema, está en otro ministerio, pero hágase cargo. Se hace cargo, busca una solución política, ¿ya? Cuando a la gente no le gusta la solución política, se sabe, el gobierno dice, oye, pero ¿cómo busco esa solución política? ¿Y qué solución iba a buscar? Claro, no hay una capacidad de sostener tampoco sus propias acciones y de defenderlas, de dar la pelea en la opinión pública para defender lo que sea. Retrocedieron, entonces tú dices, obviamente todo eso genera un escenario en el cual tú no sabes qué es lo que significa el gobierno. Y entran entonces en esta caja multicolor o ya grisácea, indiferente, informe, que es la sensación de que nada tiene sentido. ¿Y cómo se ha manejado el gobierno? Porque también hay ciertas cosas que se sabían. Se sabía que este gobierno probablemente no iba a tener un tratamiento por parte de los medios de comunicación más tradicionales demasiado favorable. Eso era una realidad más o menos conocida desde antes. ¿Cómo se ha manejado el gobierno en ese ámbito también? Además, con un mundo que ha cambiado totalmente, con las redes sociales, en fin. ¿Cómo se maneja el gobierno en esa cancha? Se manejó entendiendo una cosa que era más o menos cierta, pero que no puedes operar así, que es la habilidad del presidente Boric. El presidente Boric es una persona hábil en términos de declaraciones, en términos de relación con el público, cosa que no se le vio, de hecho, el domingo. Pero es una persona que en sus discursos presidenciales salvaba la situación. Entonces, se descansó en que el presidente fuera resolviendo. Y en la vocera Vallejo, ¿ya? Se descansó mucho en las vocerías. En las personalidades, digamos, y en la capacidad personal de hacerlo bien. Exactamente. Y resulta que entonces no se institucionalizó tampoco los mecanismos y los discursos que iban a ser la base doctrinaria del gobierno, que tú dices, bueno, ¿esto qué significa? O sea, si yo te digo, a ver, todos los gobiernos, prácticamente todos los gobiernos, desde Frei Montalva para adelante, son gobiernos que ofrecen algún tipo de transformación importante. Si vamos para atrás también, pero... y tú puedes decretar claramente cuál es la transformación, dónde está la transformación. Si tú vas revisando, incluso gobiernos, entre comillas, medio fomes, como el de Frei Ruiz-Tagle, ¿ya? Estaba el proceso de consolidación de la transición y habían un par de cosas... incluso se le podría acusar de la profundización del momento neoliberal, todo lo que tú quieras. Pero además aparece en términos geopolíticos la aparición de Asia, con la cual el expresidente sigue una vinculación muy fuerte, en fin. Todos tuvieron algo que decir en términos de su proceso de transformación, de su discurso de transformación. ¿Qué es lo que puede decir el presidente Boric? Es poco, porque está bien, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, son cosas que tienen cierto... la reforma de pensiones, el salario mínimo, las 40 horas, tienen una línea, ¿no? Pero la reforma de pensiones es una reforma difícil de estivar qué significa. Finalmente, para algunos es un rescate de la AFP, para otros... es una cosa completamente de izquierda. No, pero tal vez ese es un punto interesante, Alberto, porque finalmente, probablemente ese en términos legislativos, sin duda, va a ser el legado más importante del gobierno, en una reforma que, por cierto, es muy distinta a la que se prometía y a la que el gobierno quería, e incluso a la que rechazó en la época del presidente Piñera, donde podrían llegar a un acuerdo mucho mejor, pero en ese momento decían, no, tiene que ir todo a solidaridad, nada a cuentas individuales, se tienen que acabar las AFP, y al final terminan negociando una reforma que permite subir las pensiones, y eso es un éxito, que permite llegar a un acuerdo, y eso es un éxito, pero que ideológicamente está muy, pero muy lejos de lo que creía el oficialismo hace 2 o 3 años. Entonces, tal vez ese es un buen resumen, en términos de que hay un realismo en decir, bueno, esto es lo que se puede lograr, y es mejor que nada, aunque esté muy lejos de lo que nosotros creíamos. Está bien, pero si tú no tienes un proyecto político asociado a esa acción, entonces es una derrota. Porque si tú no tienes diseñado qué significa esto para el futuro, hacia dónde quieres llegar, cuál es tu camino, o sea, al final los objetivos son coyunturales. ¿Qué significa dentro de todo esto, ya, esta
esta cosa del préstamo al Estado, ¿no? ¿Qué significa? ¿De dónde sale? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿Es qué? ¿Es técnicamente razonable? No se entiende, ¿me entiendes? Entonces, lo que uno dice, bueno, a ver, el presidente Boric terminará habiendo hecho ciertas negociaciones que siempre tienen un mérito, ¿ya? Pero esas negociaciones, ¿qué es lo que significan para el futuro de su propio sector, para su propio futuro? ¿Cuánto de eso no lo podría haber hecho la derecha? Lo que tú dices, o sea, la propuesta del CAE es la misma que la de Sebastián Piñera, la reforma de pensiones perfectamente se podría haber hecho la de Piñera entonces. ¿Y qué queda para el futuro del Frente Amplio, Alberto? Una vez que ya pasó por esta experiencia de gobernar, lo más probable, hoy al menos viendo los datos, es que el Frente Amplio vuelva a la oposición y que gane alguna de las derechas. ¿Qué queda? ¿En qué pie queda a futuro el Frente Amplio después de decir, bueno, nosotros tuvimos 4 años, gobernamos? Bueno, esto es muy notable porque hay una gran paradoja. El Frente Amplio carece por completo hoy de un contenido. Ya lo he explicado latamente, ¿no? No tiene un contenido. No sabemos qué es el Frente Amplio. Pero el Frente Amplio tiene los líderes de la izquierda. Y el Frente Amplio es darwinistamente el sobreviviente en la izquierda. O sea, en términos darwinistas, que la política es muy darwinista, ¿ya? El Frente Amplio está en la cadena, en la parte alta de la cadena, en la izquierda. Y la centroizquierda, que representa mejor las visiones del grueso de la población, no es capaz de defender posición ni de construir un proyecto político. Y no es capaz, y no se ve por dónde sea capaz. Entonces... O sea, hay cosa de ver todo lo que tuvo que pasar para que finalmente concordaran una candidata. La resistencia absurda que hubo dentro del propio sector suicida, diría yo, a hacer lo obvio que era converger en torno a una candidatura única. Pero supongamos que hubiesen ido 2 incluso. Pero ¿cuánto van a defender posición? Porque además se produce una situación que es inusual. En España, por ejemplo, el Partido Socialista se comió a la izquierda. Claro, lo pasó muy mal, estuvo a punto de perder, pero se ordenaron y fueron con todo. Le dieron de comer y le sacaron la comida después. Bueno, pero ¿qué pasa aquí? En el fondo tú ves un poco lo que lo decía Bachelet, ¿no? O sea, bueno, pero es que son los hijos de la concertación. Es que literalmente son los hijos. Entonces, los padres dicen, bueno, el niño es rebelde, pero le va bien, ¿ya? Más aún, le va mejor que a mí. O sea, yo llegué a ser ministro, subsecretario, jefe de servicio a los 55 años. ¿Ya? A los 35 ya está adentro. Entonces, de alguna manera, hay un conjunto de resistencias que hace muy difícil que la centroizquierda logre vertebrar un proyecto, ¿ya? A menos que hiciera una travesía en el desierto y se preparara con contenidos, con visiones de políticas públicas, que casi no existen hoy día en Chile, nota al pie. Se acabaron las políticas públicas tal como las conocíamos, diseñadas, pensadas, implementadas. No existen. O sea, esto es los proyectos son una bolsa de cosas, son unos camellos, entonces es terrible, pero bueno, y casi todos son transferencias directas. O sea, estamos en las transferencias directas a todo dar. Antes era como una ordinaria. Oye, proyecto de transferencia directa, este gobierno no sabe gobernar. Ahora estamos en eso. Y el escenario más probable entonces que ves, Alberto, es que, insisto, si las derechas ganan la elección, que parece claramente lo más probable hoy en día, la oposición al nuevo gobierno sea más bien el Frente Amplio el que la lidere y por lo tanto la primera chance para volver sea del Frente Amplio. Y si llegaran a gobernar, gobernaría igual el Frente Amplio, aunque ganarse toda. Porque no saben cómo manejarlo. Porque el Frente Amplio tiene una capacidad muy grande. Son extraordinarios en la negociación. Porque cuando tú negocias con alguien que sencillamente no te acepta lo que no le gusta, te deja en pampa. Entonces, bueno, ¿pero qué hago? O sea, se me cae todo, entonces tienes que aceptarle al otro. Entonces, el Frente Amplio en eso es como, no, pero bueno, si no quieres, no quieres. Entonces, no hay negociación, me voy. ¿Ya? Arréglatelas tú. Pero a ti no te conviene, bueno, pero lo voy a hacer. No me importa. Entonces, esa forma de negociación hace muy difícil. Y entonces significa, lo puedes ver en cualquier... Te lo dicen todos los funcionarios de centro izquierda y dicen, oye, en mi ministerio hay re pocos frente amplistas, pero le mandan al ministro. Entonces, ese problema no lo pueden resolver. ¿Y el presidente Gabriel Boric crees que va a salir como una figura fuerte y eventualmente va a volver a la moneda?
Yo pensaba eso hasta hace un par de meses. Ahora yo creo que está la crisis de Procultura abrió un flanco. La crisis de Democracia Viva abrió un flanco por RD, aunque cuando ya no existe, en el fondo es para ese ecosistema. La crisis de Procultura incluye algunos actores del mundo RD, pero golpea más directamente al presidente Boric, y todo lo que ha pasado ha golpeado bastante directamente. El presidente Boric tiene una gran habilidad en general o su imagen en general es resistente a ese tipo de situaciones. Pero no sé cuán corrosiva. Como crisis no se le ha estructurado como una crisis, pero estas cosas a veces son corrosivas. Hay dos formas de destrucción en política. Una es la crisis, que es muy violenta, muy notoria, y la otra es la corrosión, que es muy lenta, pero que normalmente es muy eficaz en ir destruyendo elementos. ¿Y crees que eso le puede pasar? De momento hay variables que van mostrando un elemento corrosivo, pero todavía no es crítico, no es una cosa terrible. Habría que ver si eso sigue avanzando y si sale finalmente ya con una... más allá de la aprobación. La aprobación es bien poco interesante porque son dos, es aprobar o rechazar. Yo le pongo nota a los presidentes. El presidente Boric tiene un 3,1. Lo más bajo es Allende con un 2,9. O sea, en la evaluación que se en las encuestas. De 1 a 7, claro. Y Pinochet tiene un 3,5. Tiene más que Boric. ¿Ya? Entonces, es bien. O sea, hay gente que me dice, oye, pero ¿cómo Pinochet va a tener más que Boric? O sea, gente derecha. Bueno, Alberto, es la historia también de todas las últimas presidencias. Bachelet de su segundo gobierno salió muy mal en términos de popularidad. Piñera, ni qué decir, totalmente desfondado. Y a los 6 meses, al año, los 2 años ya lo estaban echando de menos. Pero Piñera, cuando tenía un 6%, tenía de nota un 2,9. Y Boric tenía un 3,1. Entonces, te das cuenta que ese guarismo de aprobar o rechazar en realidad es más discutible. Porque tal vez con un 3,5 tú le pones rechazo. Y tal vez con un 3,5 tú le pones te apruebo. ¿Me entiendes? ¿Y crees que hay, de lo que hablábamos antes, tal vez un público que ha sido muy fiel al presidente Boric, que le ha mantenido diciendo que lo aprueba en las encuestas, pero que tal vez no tenga una evaluación tan sólida de él? Sin duda, sin duda. O sea, la gente más cercana al gobierno le pone en general al presidente una nota 5. Eso es como lo más normal. ¿Y eso da espacio, por ejemplo, para un liderazgo como el de Tomás Bodanovich, pensando en lo que viene a futuro para el Frente Amplio? Sin duda. Ahora yo creo que los liderazgos tipo Tomás Bodanovich van a tener que... O sea, yo creo que allá se produjo un modelo de crecimiento electoral que tiene también ciertas falencias. Es muy poco diversificado. Es básicamente creces denunciando al anterior. ¿Ya? Y ese crecimiento es un crecimiento vicario al final. Entonces, la capacidad de producción de un proyecto político va a ser indispensable para que esos tipos de liderazgo, cualquiera sea, y lo que pretenden hacer muchos alcaldes, están todos como ahora con el modelo Bodanovich, vamos a buscar al alcalde anterior o algún alcalde anterior famoso que me dé de comer, digamos. Es un poquito... no está muy bien, ¿no? O sea, entonces, pero ese es el modelo que están buscando. Yo creo que hay que diversificar la acción política porque si no... Además, la crisis institucional, si sigue así, se lo estamos viendo, si este apocalipsis que generó la Contraloría es porque no nos hemos hecho cargo del problema institucional hace rato. ¿Y esa crisis institucional, crees que la derecha tiene mejores herramientas para solucionarla? Un eventual gobierno de derecha, si ganaran las elecciones y gobernaran desde marzo de 2026, ¿le va a pasar lo mismo que al gobierno de Piñera, que se desfondó de inmediato? ¿O crees que hay un momento en el cual ellos están mejor articulados? Hay un riesgo de que sea muy breve el espacio, pero hay un factor que es importante. Nunca, en 20 años que yo he medido esa variable, hay 2 o 3 variables muy estructurales que cuando la derecha está fuerte se van hacia ciertas respuestas, cuando la izquierda van a otra. Esas variables estructurales marcan hoy día a favor de la derecha un 65%. Ese es su nivel de eficiencia máxima. Si lograran hacer las cosas bien, debería sacar 65%. Y eso nunca había pasado, nunca. Siempre la derecha había llegado a 56, 57, cuando mucho. Entonces están en un espacio, tienen un poquito más de espacio, un poquito más de crédito, pero no es fácil, no es nada fácil porque, como te digo, este 30% de los contras es muy difícil. Alberto Mayol, gracias por acompañarnos hoy hablando de un tema que importa. Gracias.
Sorpréndete con la increíble fauna de nuestro país. Arauco te invita a escuchar Voces del Bosque, un podcast que busca darle voz a lo que importa, enseñándonos a conservar el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor. Estamos junto a Carlos Correa. Carlos, bienvenido a Lo que Importa. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a todos los que nos ven, incluyéndome que lo veo siempre. ¿Cuál es tu balance en este momento en que el presidente Boric hace su última cuenta pública, hace una especie de balance también de su administración? ¿Cuál es tu balance de lo que ocurrió en estos años? Primero la cuenta pública duró, siempre las cuentas públicas están pensadas para que tenga un efecto varios días, para que los gobiernos tengan un repunte y para que los gobiernos también movilicen a su gente. La última cuenta pública siempre es muy importante porque es la previa a la elección y es la que está pensada para darle un sentido a los partidarios de por qué tenemos que seguir en el gobierno. Y la cuenta intentó eso. El presidente hace una primera parte de un mea culpa diciendo nos equivocamos. Después establece un proyecto ideológico. Seguimos siendo una coalición de centro-izquierda que va a hacer cambios en esto, otro. Y después se mete en temas coyunturales que son temas campañeros, o sea, que pueden servir para la campaña. El aborto, el tema de la descarbonización, el tema de la pelea con el tema del conflicto Israel-Palestina. Punta Peuco. O sea, se meten temas que efectivamente que son sin duda temas campañeros, que pueden ser campañeros. Así que está diseñada para que fuera una buena cuenta pública de campaña. Ahora, yo creo que no funcionó. ¿Por qué? No funcionó porque, primero, el gobierno quedó enredado en el tema de la cuñada. La cuñada que yo creo que es un escándalo mayor, que está en desarrollo. Creo que va a tener mucho más implicancia, es muy grave, porque no solo por el hecho del tema de las licencias, una vuelta inesperada de las licencias, ni tampoco porque se diga, bueno, ella renunció, se actuó, pero toda la historia que está detrás de eso da a entender que acá hubo un abuso. Y lo primero que el presidente estableció como regla, el Frente Amplio, era nosotros somos la coalición que vamos a enfrentar a los abusos. O sea, somos los que venimos a cambiar la política. A lo mejor nos equivocamos, a lo mejor el texto de la Constitución no nos quedó bien, a lo mejor no tenemos experiencia para gobernar, como decía, acuérdate Pero lo que no tenemos experiencia es en robar y en mentir, que era la famosa frase de Giego que se ocupó. Y acá lo que hay en este caso es una situación claramente de abuso. ¿Y eso le pega más fuerte a este gobierno que a otros? Las situaciones que puedan ser descritas por la ciudadanía como corrupción o como abuso de poder o como amiguismo o como favores a los familiares. Le pega muchísimo más fuerte. Y por eso este evento del Cuñada Gay, para ponerle algún nombre, le pega mucho mayor. Yo vi ahora en las redes sociales, hemos estado mirando estos días que varias cuentas oficialistas lo han puesto comparado con lo que pasaba durante el gobierno de Piñera, que es verdad que si uno miraba el mapa, presidente Piñera y varios ministros tenían una red de familiares, de poder, de colegios y similares. Pero el presidente Piñera y la derecha nunca ha ocupado eso como factor moral. Y el Frente Amplio sí. O sea, no sirve el empate, de decir el empate no. Somos iguales que los otros. No, el empate no sirve porque el empate desfavorece al Frente Amplio, porque el Frente Amplio, la moral el Frente Amplio, la razón moral en la política, ponerle algún nombre, la moral kantiana, o sea, lo que se debe hacer, lo convirtió en doctrina. Piñera nunca convirtió la moral en doctrina. O sea, Piñera era un presidente que estaba más centrado en la oportunidad, en la eficiencia, en la gestión. El Frente Amplio está centrado, su relato de gobierno, en el cambio, en la moral, en una sociedad mejor, en la justicia. Ahora, ahí tampoco ha habido grandes reformas estructurales que uno diga van a atacar el fondo de los problemas de abusos o de corrupción en el aparato público. Da la impresión de que más bien había una cierta confianza en el Frente Amplio de que ellos, por ser distintos o ser nuevos, iban a, con su presencia, digamos, cambiar eso. Al sacar del poder a las viejas élites que ya estaban corrompidas o que ya estaban acostumbradas a abusar del sistema. ¿Hubo ahí tal vez un exceso de confianza en que hacer ese cambio era más bien, bastaba con el cambio de personas, más que en hacer reformas más profundas? El gobierno, el presidente eso lo reconoció y lo dijo de manera bastante honesta en su discurso. El gobierno pensó siempre que, aprovechando el impulso del cambio constitucional, que además ellos fueron impulsores de eso, iban a generar el estado de situación que permitiera cambiar el modelo y permitiera reemplazar a las viejas élites y cambiar a la política y cambiar al país. Y el presidente dice claramente que ni siquiera nos dimos cuenta que cuando ganamos la elección no éramos mayoría. El presidente llegó segundo. Entonces, en ese momento,
lo que ocurrió fue un ejercicio más de voluntarismo que de prepararse para gobernar. Los primeros 6 meses del gobierno estaban llenos de buenas ideas y de muchas ideas y de todo un discurso que era básicamente vamos a cambiar. Parecía que estaban todavía en campaña. Creo que después de la derrota del plebiscito se tienen que pegar, hacen el ejercicio vamos a tener que gobernar y rompen la tesis de los anillos. El presidente también lo reconoció, que era la tesis de que nos aliamos al socialismo democrático, al ex despreciado socialismo democrático, pero como un anillo exterior y lo hacemos porque si no, no podemos gobernar. ¿Y tu impresión es que finalmente quién termina gobernando? ¿Es más bien el Frente Amplio el que termina gobernando o es más bien socialismo democrático? Yo creo que el Frente Amplio es el que gobierna. Yo creo que el presidente en eso, el socialismo democrático nunca llegó a ser contrapeso del poder que tenía el Frente Amplio. El presidente al final del día, por mucho que la ministra Toá está en el cargo que tenía, bueno, ahora el ministro Elizalde o el círculo pequeño del presidente, el anillo concéntrico, el que se conoce, yo no sé si es parte de la mitología, el grupo de los asados es el que gobierna. Y además de eso, en varios ministros y subsecretarios y Seremi, incluso a mí me cuentan historias que son muy, muy sintomáticas de esto, que de repente los nombran en un cargo, ministro X, subsecretario X, Seremi X, hasta Seremi, y después lo llama el operador del Frente Amplio y le dice, oye, mira, qué bueno que estás, te voy a recomendar a alguien para que sea tu jefe de gabinete, o a alguien para que sea tu asesor, y ponen a alguien de la estructura del Frente Amplio. O sea, los equipos comunicacionales del gobierno están todos en manos del Frente Amplio. En el área económica también hay personas importantes del Frente Amplio. Al final del día, Marcela ha sido el ministro de las Finanzas, pero los conflictos económicos que el gobierno ha tenido, no sé, el caso, por ejemplo, el caso del acero, la crisis del acero en Huachipato, el conflicto de la pesca, todo el lío de la permisología. Quien ha liderado la acción económica del gobierno ha sido el ministro Grau y el equipo de él, que es muy frente amplista. O sea, este es un gobierno donde el principal poder sigue estando en el Frente Amplio. Pese a todos los cambios entonces, pese al rol tan relevante que tuvo la ministra Toá, sigue siendo el Frente Amplio el que manda y el socialismo democrático está en una posición más subordinada. Mira, la ministra Toá, y ella en sí misma la evidencia de cuánto significa el Frente Amplio. Ella se tuvo que prácticamente convertir en frente amplista para poder ser ministra del Interior. Acuérdate que se convirtió en vocera del apruebo, y no solamente fue vocera del apruebo, está bien, cosa que además los socialistas, no había muchos socialistas o PP disponibles para eso. Todos decían, mira, apruebo para... Para reformar. Claro. Para reformar. Yo me acuerdo que la presidenta del PS, Paulina Bodanovich, dijo, mira, la Constitución está todo mala, pero a mí me basta que diga que es un Estado social y democrático de derecho para votar apruebo. La presidenta Bachelet dijo, no es perfecta, más acerca a lo que yo quisiera. O sea, estando a Pablo Milanés. Claro, todas las figuras importantes del socialismo democrático estaban con la prueba, pero con muchos reparos. Carolina Toá no. Carolina Toá incluso fue sin filtro. Este famoso programa de a defender a la batalla, a la trinchera más ruda. O sea, tu punto es que tuvo que dar señales muy claras, digamos, de que estaba totalmente comprometida con el proyecto para poder llegar al gobierno. Exactamente. Ella es ministra del Interior porque se convirtió en la más frente amplista de todo el socialismo democrático. Tuvo que dar evidencia, tuvo que derramar sangre para que ¿cómo se llama? Hacer como que la nombraran, la condecoraran. Usted efectivamente es frente amplista de verdad. ¿Y como candidata te parece que también, de alguna manera, refleja esa continuidad? Es que eso es bastante curioso porque la candidatura de Toá, que al principio partió así, es bien curioso con la evolución que ha tenido las primarias, porque el origen, en su inicio, cuando ella acuérdate que se convierte en la primera candidata a las primarias, y en la despedida de ella, que se hace con bombara, abrazos, besos, fotos, selfie, el presidente dice, allá va nuestra candidata. Ella se convierte, en ese momento era la candidata de la continuidad y el resto de las candidaturas que se iban a levantar eran más bien para validar esa candidatura. Es como lo que hicimos nosotros en Bachelet 2, donde teníamos nuestra candidata y dimos espacio para que hubiera primaria. La primaria con Andrés Velasco, con José Antonio Claro, Gómez, yo estaba ahí, pero no era competitiva. No, yo estaba ahí, así que no. Para que, como decíamos en Comando Jungle, primero digámonos la verdad y después... El diseño que estaba era ese, parecido a ese. Y ahora la primaria ha cambiado. Ahora ella dejó de ser la candidata del gobierno y es la candidata más alejada del gobierno. Mulet lo vamos a dejar aparte porque creo que él está en una agenda más identitaria de fortalecer su partido. Pensando en los 3 candidatos competitivos, Jara, Vinter y ella es la candidata del antigobierno. O sea, es como la candidata de la izquierda que no está con el gobierno. Y es tan candidata antigobierno que, por ejemplo, ella contrata para su campaña al equipo que hizo el rechazo. Ella hoy, por ejemplo, también logra que la ADC
partido que ha dicho claramente que no va a respetar el resultado de la primaria, que no quiso inscribirse en la primaria porque estaban los comunistas. La DC saca una declaración apoyando a Carolina Toá. Es bueno, importante que nos escuchan saber que los militantes de C no pueden ir a votar, no pueden ir a votar. Claro, solo los independientes o militantes de partidos que estén inscritos. Y por lo tanto, ¿y cómo te parece que funciona eso, digamos? El hecho de que Carolina Toá se aleje de alguna manera del oficialismo en una primaria donde uno supone que los que van a ir a votar van a ser básicamente oficialistas. La sensación que me da es que el diseño que hizo esa campaña es pensando que la victoria era segura, que iba a ganar y por tanto había que pensar en la segunda vuelta y que fuera una candidata moderada para enfrentarse a Kaiser o Kass o al que fuera, como una candidata moderada y que pudiera arrastrar los votos del centro. Creo que el diseño que se pensó fue pensando en la segunda vuelta, pero siempre cuando esto es un error que se comete mucho, ¿eh? Que se piensa tan estratégicamente que se olvidan que hay que, ¿cómo se llama?, pasar etapas primeras, y hay que ganar la primaria. Hay que ganar la primaria, después pasar a segunda vuelta, que no es algo que un candidato claro, tenga asegurado ni mucho menos, y recién ahí disputar Entonces, la segunda vuelta. El diseño que hacen es que un candidato moderado podría ganar una segunda vuelta. Ese es el diseño y por tanto la convierte en una candidata moderada, pensando en que la primaria estaba ganada. Carlos, ¿te parece que es realista de parte del oficialismo o de la centroizquierda pensar en que efectivamente tienen posibilidades? No es, de acuerdo a las cifras que se ven hasta ahora, bastante claro que la izquierda puede sufrir una derrota, no solo electoral, sino una derrota cultural bastante fuerte este año. A ver, las probabilidades de las elecciones se ganan los días que se abren las urnas. No sé, todos conocemos el caso de Atocha, el efecto Atocha, que fue una elección que estaba ganada por el PP, la perdió en el último momento. Ocurren esas cosas, pero para quedar a la izquierda tendría que ocurrir un efecto Atocha. Esa es la verdad de la milanesa. No hay ninguna encuesta, estudio. No solo los estudios de encuestas cuantitativas, que de repente pueden tener sesgo o errores, sino estudios profundos sobre la sociedad chilena que indiquen que el país quiera un próximo presidente de izquierda. Más bien, todos los estudios, voy a citar tres que son bastante buenos, el CEP, los estudios del COES, el estudio también que la última encuesta que hizo la Cosa Nostra, Alberto Mayol, donde hay datos cualitativos muy valiosos de cuáles son las percepciones de la gente, qué es lo que la gente quiere. Y también un estudio que yo fui parte del comité, que es un estudio que hizo la fundación de la presidenta de Horizonte Ciudadano, que dirigió Marcela Río, que también hace esa misma reflexión. Y lo que los chilenos quieren es orden, progreso. Están hastiados de la situación actual. Hay un rechazo mayor al gobierno y hay un rechazo mayor a la izquierda. Y la otra cosa es que también hay una derrota cultural. Los chilenos están dispuestos a ceder en materia de derechos humanos a cambio de mayor seguridad. Por ejemplo, los chilenos están valorando cada vez más el progreso, el esfuerzo personal, el individuo, la riqueza, que la solidaridad y similares. Y el gran problema, y de hecho parte de ese problema incluso es del gobierno, porque una de las grandes variables para que la gente defendiera la solidaridad era la crisis de las pensiones. El gobierno la resolvió y la resolvió bien. Y por tanto, ahora lo que la gente quiere es más trabajo, más empleo, más posibilidad de acceder a la vivienda, más posibilidad de crecer, y menos politiquería, menos sentido colectivo. Y cuando uno ve la profundidad de ese cambio cultural, político, de alguna manera, que se ha dado en Chile en los últimos años, ¿cuánto de eso crees que tiene que ver con un rechazo o una falta de capacidad del gobierno del presidente Boric? ¿Y cuánto tiene que ver con otros fenómenos? Desde el clima internacional, que claramente va para allá, los problemas de delincuencia, de inmigración. ¿Qué tanta responsabilidad tiene el gobierno en que de alguna manera las banderas de la izquierda hoy se vean mucho menos sólidas de lo que estaban hace un par de años? O sea, a ver, hay un contexto que es real. O sea, el mundo después de la pandemia, yo me acuerdo, creo que una vez te lo escuché también, ¿te acuerdas tú cuando partió la pandemia? Un grupo de filósofos sacó un libro famoso llamado La sopa de Wuhan, que era una serie escrito de que trataban de pensar hacia dónde podía ir, esto lo coordinó CISEC, hacia dónde iba a ir la sociedad después de la pandemia. Y la reflexión que hicieron es que después de la pandemia iba a surgir un mundo más de bienestar, porque la pandemia iba a obligar a los estados a hacerse cargo de las personas. Y además iba a generar el sentido que las personas por sí mismas no se iban a poder salvar y que iba a generar un sentido colectivo. También la pandemia iba a significar una disminución en las emisiones de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se veía un mundo duro, una pandemia dura, pero la salida un mundo más solidario. La verdad es que lo que salió de la pandemia no fue la sopa de Wuhan, será, no sé, no sé cómo llamarlo, los restos de Wuhan,
pero lo que salió en el mundo después de la pandemia es una sociedad individualista, consumista, con la gente con temores al prójimo, oleadas migratorias mayores debido a los problemas económicos que generó la pandemia. La pandemia fue desigual, entre otras cosas, por las vacunas, y eso generó problemas económicos y, por tanto, oleadas migratorias como nunca en la historia de la humanidad se habían visto. Y esas oleadas migratorias, no solo en Chile, no solo en América, sino también en Europa, lo que han generado es un recrudecimiento de los movimientos no de derecha, sino ya más corrido hacia el extremo. Ya más la expansión de la comunicación digital en la pandemia disparó la fake news similares. Ese es un contexto mundial y en eso no nos podemos abstraer y sin duda la izquierda quedó placé. Pero hay gobiernos de izquierdas que han logrado ganar en ese contexto y no pocos. Los laboristas, el mejor ejemplo, se adaptaron rápidamente, se moderaron, entendieron que la seguridad y la migración era un problema y lo tomaron como política de Estado sin dejar de ser laboristas. Lo mismo el caso de Orsi en Uruguay. Y así sucesivamente. Y la izquierda en algunas partes se pudo adaptar. En México como que se fue para el otro lado, en realidad. Cada día está más, la izquierda mexicana está cada vez más autoritaria. Pero siento que la izquierda chilena no se adaptó a eso. No leyó correctamente lo que venía después de la pandemia y creyó, y todavía sigue creyendo en la sopa de Wuhan. Y eso sí es un problema del gobierno actual y sobre todo no tanto de la praxis, sino de la ejecución del pensamiento estratégico de hacia dónde tenía que ir el gobierno. Pero ¿era posible defender las banderas o las promesas que el gobierno tenía en campaña hace 3 años y medio, digamos? Cuando el presidente Boric hablaba de un sistema de pensiones que fuera totalmente solidario, del fin de las AFP, del fin de las ISAPRES, primero dijo refundar y luego reformar las policías, de una mirada migratoria que era mucho más abierta, aunque ahora están como cambiando el discurso, pero claramente ellos más bien criticaban al gobierno del presidente Piñera por ser restrictivo en materia de inmigración, no al contrario, que es la crítica que hacen ahora. ¿Ese discurso era sostenible? No era sostenible, voy a citar al propio presidente Boric. En el discurso actual, él reconoce que cometieron el error de creer que era sostenible pese a que no tenían mayoría parlamentaria. Yo me acuerdo de haber leído una entrevista que salió entre Pascua y Año Nuevo en el Mercurio, al ministro, ya estaba ministro designado Jackson, y le hicieron esa misma pregunta: ¿cómo va a gobernar usted si no es mayoría? Le hicieron la misma pregunta que se hizo el presidente en el discurso, y Jackson dijo, bueno, nosotros no vinimos a hablar de mayorías parlamentarias, es un tema que es secundario, nosotros vinimos a cambiar el país y nos eligieron para cambiar el país, y bueno, va a cambiar la Constitución. Así que ¿Sobreestimaron el mandato que habían recibido? Sobreestimaron el mandato y pensaron que apostaron toda la ficha al triunfo de septiembre y que evidentemente, como iba a haber un triunfo masivo de la Constitución de septiembre, ellos se iban a convertir en la fuerza política del nuevo Chile. Carlos, ¿qué rescatas o qué te parece lo más positivo de lo que ha hecho el presidente Boric? Yo creo que el presidente Boric, a diferencia del resto del Frente Amplio, tiene un pragmatismo político increíble. Increíble. O sea, comparando, voy a hacer una comparación que se van a enojar varios, pero para eso está este podcast, para que se enojen. Si lo comparara con Allende, parte de la crisis del 73, del golpe y similar, y sobre todo, es que a Allende le faltó ese pragmatismo. Allende, si uno mira para atrás la historia, después de la elección parlamentaria del 73, en la Unidad Popular, el propio Allende decía, aquí no hay mucho que negociar, y además de eso se dejó llevar también por el Partido Socialista, que estaba bastante más radicalizado, y creyó que todavía era posible hacer una revolución en Chile. El presidente Boric no cometió ese error. Yo creo que el presidente Boric, el día después del plebiscito, y probablemente esa noche, tuvo la frialdad, tuvo la capacidad política de entender que el programa que había hecho no era factible y que había que gobernar un país que existía y había que normalizar un país, que era una tarea que tenía. Creo que ese pragmatismo político, ese sentido de realidad, es un mérito que es escaso en los políticos, y sobre todo los de izquierda, que tienden más bien a todavía enamorarse de las ideas. Y es un pragmatismo político que no tiene el Frente Amplio. No todo el Frente Amplio lo tiene. ¿Cómo va a salir Boric del gobierno? ¿Y qué hay en el futuro para él? A ver, yo creo que el Frente Amplio va a tener dificultades porque creo que vamos a ver cómo resulta la primaria, pero creo que el presidente Boric en el juicio de la historia va a salir bien. No sé si el movimiento, no sé si como parte del líder del Frente Amplio, sino como una figura de Estado de la izquierda. Porque él, por este mismo tema de su pragmatismo político, por el mismo tema de poder entenderse capaz de constituirse una figura de unidad, también de parecerse un poco a Bachelet dentro del... va a ir ganando respeto a medida que pasan los años.
Creo que también el presidente Boric tiene alguna deficiencia, cosas donde él piensa que puede jugar un rol y en realidad no ha sido bien deficiente, que en su rol internacional. A diferencia de Bachelet, o a diferencia de Lagos, pero sobre todo Bachelet, que es el punto de comparación más directo, él no se convirtió en un referente internacional. No es Mujica, no es Lula, no es respetado. Yo me he tocado estar afuera, estar con otra. Me acuerdo, fui al Grupo de Puebla. De curioso me invitaron a exponer. Yo siempre son oportunidades, los que somos curiosos, conversamos harto. Y todas las ramas de la izquierda, las más duras, lo despreciaban mucho porque sentían que se había vuelto muy proamericano. Pero incluso los partidos más moderados tampoco le reconocían liderazgo. ¿Ah? ¿Y por qué crees que pasa eso? Yo creo que él se equivocó en la política de alianza. Se trató de pegar a Petro, se peleó con Lula. Al final, después, solo al final, fue cercano a Mujica. Mujica más fue genial. Mujica le tenía aprecio, es verdad, eso es verdad. Uh-huh. Pero Mujica, que es un viejo zorro de la política, le hace, cuando va a verlo por última vez, lo hace trabajar. Le dice, mira, ¿por qué no se pone a...? Le hace esa broma de último minuto de viejo zorro que es notable y que creo que era el mensaje. Mira, usted tiene que trabajar un poquito más para poder construir liderazgo. Creo que le dijo, trabajar de verdad. O sea, agarrar la pala, literalmente. Agarrar la pala de verdad, no solo hablar, sino agarrar la pala. Creo que le faltó agarrar la pala. Cosa que Bachelet se hizo. Bachelet hizo, iba a ver a la gente, hablaba con ellos, se juntaba con las mujeres, iba a ver a Lula, lo apoyó. Después cuando siendo presidenta, organizó el Mundial de Fútbol, pateó la pelota. Yo creo que el liderazgo internacional está al debe. De la misma manera que yo creo que el país, probablemente la izquierda, le reconozca un político pragmático. Al internacional creo que todavía que él debe. ¿Y lo ves como alguien que puede ser la persona que emerja como el líder de la izquierda en general, como lo fue en su momento Ricardo Lagos, que fue indiscutiblemente el líder de la inmensa mayoría de la izquierda en Chile, como lo fue luego Michelle Bachelet, también lideresa de toda la izquierda? De hecho, si hubiera querido ser candidata, toda la izquierda hubiera estado en torno a ella automáticamente. Y no solo toda la izquierda, yo creo que la hacía completa, incluso sectores de centro. Claro. ¿Crees que Gabriel Boric puede lograr también ese rol de ser un líder indiscutido de la izquierda y no solamente del Frente Amplio? Yo tengo dudas, sin desconocer los méritos del presidente. Yo tengo dudas porque tengo la sensación que la izquierda va camino a una derrota no solo política, sino cultural mayor. Y cuando ocurre una derrota de ese tipo, la izquierda en Chile no ha sido derrotada así desde el 73. Fue derrotada en el 64, no se leyó correctamente esa derrota, después ganó el 70, en el 73 fue derrotada con un costo muy alto. No, ahora la derrota, la diferencia con esa derrota es que no va a costar sangre. A mí me costó exilio, siendo niño. Pero la derrota, cuando es tan fuerte, es muy difícil pensar que quien era presidente puede convertirse en el líder indiscutido. ¿Tú crees que si a la izquierda le va muy mal en esas elecciones de este año, se le va a cobrar al presidente Creo Boric? Que va a ser difícil para él y mucha gente va a querer cobrarle. Creo que, como ha pasado en Chile, cuando la izquierda es derrotada, ocurren estos procesos de sanación, de dolor. Te lo pongo un ejemplo. Después del golpe, el partido Altamirano no se convirtió en el líder de la izquierda, pese a que se renovó, pese a que trató de acercarse más a la socialdemocracia, se convirtió en un ser despreciado, y el grupo de izquierda que surgió después del golpe y que volvió al poder no tenía nada que ver con quienes dirigían los partidos en aquel tiempo. Me refiero al PS, al PC. Fueron otras generaciones con otra línea. O sea, el PS que asumió era mucho más moderado, el PC mucho más radicalizado, y yo creo que puede pasar una cosa de ese tipo también, de que esta derrota. Ahora, la verdadera líder de la izquierda chilena y la que va a seguir siendo líder después de las elecciones, sin duda yo sé que es de cerca, porque yo estoy en su gobierno, es Bachelet, fuera de toda duda. Cuando ella convoca, la gente va. Y ella sigue siendo más convocante y que va a seguir teniendo un liderazgo mayor, aunque haya renunciado a estar en la primera línea como candidata. Yo creo que sí, creo que efectivamente la gran casa donde la izquierda se puede juntar, en donde hay todo, también el centro puede llegar, es la casa de ella. De hecho, fíjate que en las primarias todos fueron a verla. Claro, cuando se inscriben los candidatos, ella las convoca y de inmediato están los cuatro. Todos van inmediatamente. Todos van inmediatamente. Pese a que ella no se pensó, incluso hubo este entresijo que si apoyaba o no apoyaba a Toá, que sí, que no. Carolina Toá igual fue, porque el liderazgo era imposible no ir. Y creo que después de la elección mucha gente va a ir a tocar a la puerta diciendo al presidente, ¿sabes qué? Por lo menos un lugar donde podamos juntarnos y no pelearnos. Carlos Correa, gracias por acompañarnos hoy, hablando de un tema que importa. Gracias.
Hasta aquí el capítulo de esta semana de Lo que importa. Recuerda que cada miércoles, siempre a las 20 horas, estamos subiendo los capítulos de estreno, tanto a YouTube como a Spotify, y que también estamos compartiendo siempre la versión en video de las columnas de opinión. Ayúdanos a viralizar estos contenidos y sobre todo a seguirnos. Es muy importante que nos puedas seguir tanto en nuestro canal de YouTube como también a través de Spotify. Nos encontramos la próxima semana para conversar en profundidad sobre otro tema que importa. Lo que importa es presentado por Arauco, renovables para una vida mejor.